Hola, te doy la bienvenida a este taller para familias y AMPAs. Hoy vamos a hacer algo especial. Vamos a proponerte que veas lo que hacemos en los talleres, en institutos y en colegios. Queremos que experimentes cómo reaccionan los chicos o las chicas cuando le hacemos varias actividades. Así que vamos a empezar con un cuestionario que se llama heterosexualidad, que hacemos en los institutos, que te proponemos que hagas siguiendo las instrucciones en el vídeo que vas a ver a continuación. Primera pregunta. ¿Cuándo descubriste tu heterosexualidad? Segunda pregunta. ¿Te costó mucho aceptar tu heterosexualidad? Tercera pregunta. ¿Conoces casos similares de personas heterosexuales? Cuatro. ¿Piensas contárselo a tus padres o madres que eres heterosexual? 5. ¿Y a tus amistades? ¿Piensas contárselo? 6. ¿Has sentido alguna vez en tu propia piel la discriminación por ser heterosexual? 7. ¿Has ido a consulta psicológica para que te ayuden a aceptarte o a dejar de ser heterosexual? 8. ¿Vas a operarte para cambiar de sexo? 9. Última pregunta. ¿Qué sientes cuando oyes la expresión hetero de mierda y las bromas y chistes gratuitos al respecto? ¿Qué tal ha ido el cuestionario? Bueno, lo que suele ocurrir cuando hacemos esto en clase, en los institutos, es que pues mucha gente se pone a hablar, a preguntar, a dudar y no respetan las reglas que le hemos dicho, que lo hagan en silencio e individual. Y alguna gente, de hecho, hasta se raya mucho con lo que ha ocurrido. De hecho, si yo ahora mismo te pregunto, ¿qué es lo que tú has sentido al hacer el cuestionario? Desde que has empezado a ver las preguntas, su contenido, ¿qué has sentido? ¿Qué ha sido? Fíjate, la mayoría de las personas contestarían, y es lo que suele ocurrir, el cuestionario es muy raro. ¿Y por qué te ha parecido raro? ¿Por qué has sentido que era raro? Eso es lo que vamos a analizar a continuación, porque de hecho es muy importante que entendamos que en la vida, cuando algo nos parece raro, eso habla de nosotros mismos y no tanto de lo que hay fuera. Porque imagínate que yo llego a una clase en la que la pizarra es amarilla y está hecha de metal. Pues yo al llegar a esa clase diría, qué rara, pero diría que es rara porque cuando yo estudié en el colegio y en el instituto y cuando he dado clases en institutos como profesor, todas las pizarras eran verdes con los marcos de madera. Entonces, la pizarra amarilla no es que sea rara, es rara en mi percepción porque mi experiencia previa me decía que las pizarras normalmente eran de otra manera. Así que vamos a analizar este cuestionario desde el principio para ver por qué a ti te puede haber parecido raro, aunque puede que no, puede ser que te haya parecido normal, puede ser que incluso te haya parecido que este cuestionario ayuda a entender ciertas cosas, en realidad depende de ti, de tu experiencia. Comencemos. Empezamos por el título, cuestionario heterosexualidad. ¿Tú sabes lo que significa heterosexualidad? ¿Te atreverías a dar una definición? A ver, ¿cuál dirías? Te propongo yo la que utilizamos oficialmente, habitualmente, pero primero te voy a decir de dónde viene esta palabra. Hetero viene del griego y significa diferente, y sexualidad, pues es eso, lo que tiene que ver con la afectividad, la sexualidad, el amor romántico, todas esas cosas mezcladas. Entonces, la heterosexualidad de lo que nos habla es de todo eso que tiene que ver con la sexualidad entre sexos diferentes. Es decir, pues cuando hay una chica con un chico o un chico con una chica. Pero ojo, cuando digo esto, cuando pregunto lo que es la heterosexualidad, aunque la gente, hay personas que sí que lo tienen claro, utilizan expresiones como, sí, heterosexual es cuando una persona le gustan personas del sexo opuesto. Y yo aquí suelo decir, para un momento con lo que estás diciendo, porque, a ver, analiza que te gustan, pero que te gustan en qué sentido. Es muy importante definir que te gustan para jugar a las cartas, que te gustan para jugar al golf,
que te gustan para algo concreto. Estamos hablando de sexualidad, es decir, que te gustan para... Y no es tanto que solo que te gustan, sino que sientes atracción. Tiene que ver con que sientes atracción afectivo, sexual, romántica, amorosa, de muchos tipos. Y luego la parte de el sexo opuesto o el sexo contrario. Porque seguir diciendo esas cosas tiene que ver con el siglo pasado, con el machismo que teníamos en esta sociedad. Porque si yo digo que las chicas son el sexo opuesto a los chicos, entonces parece que es que estamos peleados, es que nos tenemos que pelear. Por eso es muy importante que dejemos de decir el sexo opuesto o contrario y que empecemos a decir que, por ejemplo, la heterosexualidad es la atracción hacia personas de sexo diferente al tuyo, simplemente del otro sexo o de sexo diferente. Entonces, una vez que tenemos claro lo que significa la palabra heterosexualidad, pues podemos empezar a ver las preguntas. Primera pregunta: ¿cuándo descubriste tu heterosexualidad? A ver, ¿qué es lo que tú has puesto ahí? Fíjate, la mayoría de las personas a esta pregunta contestan de siempre. Y la verdad es que cuando alguien pone de siempre, eso sí que es raro. Porque precisamente, fíjate que cuando tú naciste, tú ya sabías al nacer, cuando saliste del útero de tu madre y te dieron una tortita para empezar a respirar, ¿tú ya sabías que sentías atracción sexual por personas de sexo diferente al tuyo? Fíjate que ni siquiera sabías hablar, que ni siquiera sabías comunicarte con otras personas de manera súper racional. Entonces, no es posible que hoy en día creas que de siempre lo has sabido. Pero es normal, es decir, es lo habitual que la gente crea que de siempre lo ha sabido, precisamente porque nunca antes se lo habían preguntado en qué momento se han dado cuenta. Porque en realidad la pregunta es, ¿en qué momento de tu vida tú empezaste a sentir claramente atracción física, sexual, amorosa por otras personas? Tal vez todavía no te ha pasado, porque eso empieza a pasar con fuerza a partir de algún momento. En general, digo en general porque hay personas a las que no le ocurre, que es el caso de las personas asexuales, que es el 1% de la población que no sienten atracción por otras personas. Porque hay gente que dice, bueno, pues eso pasa, y es lo que yo pensaba cuando era más joven, pensaba, pues eso ocurre cuando llega al instituto, cuando descubre esas cosas. O hay gente que dice, pues eso pasa, los cambios ocurren a partir de los 12 años, o de los 14. Pues en realidad, y esta es de nuevo una clave muy importante para que entendamos todas las personas, es súper personal, es súper individual, depende de cada persona. Cada persona llega a la adolescencia en un momento de su vida diferente, no tiene por qué ser la misma edad. Mi hijo, por ejemplo, cuando estaba en quinto de primaria, ya le estaban saliendo sus pelillos en el bigotillo. Entonces, él, que era uno de los niños que se estaba desarrollando más rápido en el cole, pues en quinto, con sus 9 años de edad, ya estaba entrando en la adolescencia. ¿Cuándo descubriste entonces tú tu orientación sexual? Si es que ya la has descubierto. En la vida, cuando llegamos a la adolescencia, empezamos a descubrir la orientación sexual que tenemos, pero no podemos saber cuál es, pues hasta que han pasado muchos años después y hemos ido descubriendo todas las cosas que nos atraen. Vamos a la segunda pregunta. ¿Te costó mucho aceptar tu heterosexualidad? Esa pregunta seguramente te ha parecido rara. A mí, de hecho, me parece bastante rara. Me parece rara en mi experiencia porque yo no conozco, todavía no he conocido a ninguna persona que siendo heterosexual le haya costado aceptar que es heterosexual. Porque claro, si vivimos en una sociedad donde eso es lo normalizado, ¿por qué una persona cuando se da cuenta de que es heterosexual le va a sentar mal o va a costarle aceptarlo? Por eso no tiene sentido hacer una pregunta cuya respuesta es siempre la misma. Pues no, las personas heterosexuales siempre les parece adecuado o lo aceptan con normalidad. Entonces, si a las personas heterosexuales no les cuesta aceptar su orientación sexual, ¿a quiénes crees tú que sí les costaría aceptarlo? Fíjate además que cuando pregunto esto, la mayoría de los chicos, de las chicas en las clases dicen, hombre, pues a quienes sean gays, a quienes sean lesbianas, es decir, quienes sean homosexuales, o a quienes sean bisexuales, quienes sean pansexuales, quienes sean demisexuales, quienes sean asexuales. Hay gente que incluso dice quienes sean transexuales. Y yo cuando oigo esto paro y digo, pero a ver, si estamos hablando de orientaciones sexuales, no podemos meter la transexualidad. Porque orientación sexual es ¿quién me gusta? ¿Hacia dónde va la atracción? Mi deseo. ¿Hacia dónde va lo que me gusta? Pero la transexualidad no tiene que ver con eso, tiene que ver con la identidad, con quién soy yo, cuál es mi identidad. Pues volvamos entonces a la orientación. ¿Por qué les va a costar a las personas homosexuales, bisexuales, pansexuales aceptar algo que es completamente natural? Bueno, pues cuando yo esto lo pregunto en las clases,
hay gente que lo ve súper obvio. Bueno, pues les va a costar, pues porque van a sentir miedo al rechazo a los demás, porque no ven ejemplos en su entorno de personas que lo hablen con naturalidad, porque vivimos todavía en una sociedad con muchas conductas machistas y homófobas, porque la gente insulta, por muchos motivos. Pero claro, yo ante eso siempre le digo a la gente, estamos hablando de que la sociedad es así de chunga, pero es que la sociedad somos nosotras, las personas que estamos ahora mismo en este lugar. Y entonces, cuando yo en una clase pregunto a la gente, pero ¿cómo sois vosotras y vosotros sobre la homosexualidad, la bisexualidad? Es decir, ¿rechazáis estos temas? La respuesta es que la gente no lo rechaza. El caso es que hoy en día la mayoría de la gente joven aceptaría que su amigo o que su amiga fueran gay, lesbianas, que se lo dijeran con normalidad. Vamos a revisar la tercera pregunta. ¿Conoces casos similares de personas heterosexuales? Seguro que a esta pregunta has respondido que sí. Y de hecho, en los institutos es habitual que incluso hay gente que dice, pues claro, pues todos mis amigos, toda mi clase, mi padre, mi madre. Y yo cuando oigo eso pienso en toda mi vida y en la cantidad de veces que me ha sorprendido gente que ha salido del armario y que yo no me esperaba. Por ejemplo, a mí me ha sorprendido alumnado mío en institutos que me lo ha contado. Me ha sorprendido incluso enterarme de profes que eran del colectivo, pero que no me lo han dicho en el instituto cuando trabajaba con ellos, y años después me lo han comentado cuando yo he hecho una formación y estaban en esa formación para profes, y me han dicho, pues yo soy lesbiana, por ejemplo. Recuerdo una compañera que me dijo, yo soy lesbiana, pero en el instituto no me atreví a decírtelo, cuando tú hablabas de estas cosas en el instituto. O por ejemplo, recuerdo una madre, incluso padre y madre, que me han comentado sobre su orientación sexual. Una madre en tutoría, que yo creía que venía para hablar de su hijo, y de cómo iba el hijo, le empecé a explicar sobre el hijo, y cuando ya termino de explicarle cómo iba en la clase, después me dice ella, bueno, yo en realidad, pues lo que quería comentarte es que me he separado de mi marido, ya no vivo con él, y me he ido a vivir con mi mejor amiga, y resulta, bueno, pues es que nos queremos, que ahora somos pareja, pero yo no se lo he dicho todavía a mi hijo cree que me he ido allí porque me he separado de su padre. Y yo pues un poco flipando le digo, pero ¿y a mí por qué me estás contando todo esto? Y entonces me dice, porque yo sé que usted habla de estas cosas en clase y quería pedirle consejo para ver cómo contárselo a mi hijo, para ver cómo podría decírselo yo para que él reaccione bien. Y a mí me sorprendió aquello mucho porque precisamente yo veo las diferencias generacionales y veo como la mayoría de los niños y de las niñas, de la gente adolescente, son súper abiertos. Así que le dije, mira, es que no va a haber ningún problema con tu hijo, es que es de una generación mucho más abierta para estos temas. Simplemente, si quieres, plantearle el tema de la siguiente manera. Le pregunta a tu hijo, ¿tú quieres que tu madre sea feliz? Pues si te dice que sí, pues esto es lo que hay. Tu madre se ha enamorado de otra persona y quiere vivir con ella. Y si te dice que no, pues como para que digas, mira, chiquillo, de verdad no quiere que tu madre sea feliz, revisa las cosas, porque tu madre sí hace muchas cosas para que tú seas feliz. Pero en realidad, bueno, pues con ese chico todo fue súper bien, con la madre, cuando la madre se lo contó, y en general, la gente cuando sale del armario, aunque pueden tener miedo al principio, luego en realidad cuando empiezan a tener más autoestima, ven que en realidad no pasa nada, y que si alguien se separa de ellos o les rechaza, en realidad es que ni siquiera merecía la pena estar con esa persona porque no te aceptaba realmente como era. Por eso es fundamental la visibilidad, es decir, que las personas nos atrevamos a decir lo que sentimos, porque, por ejemplo, si una profe se atreve a decir en su centro educativo que gay o lesbiana o bi, estará ayudando a que los chicos y las chicas vean con más normalidad ese porcentaje real que hay en la población, y entonces ellos mismos se atrevan a comentarlo porque están viendo que hay muchas personas en el entorno que lo viven con naturalidad. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Piensas contárselo a tus padres, a tus madres, que eres heterosexual? Fijaos, ¿por qué hacemos esta pregunta? Porque hay muchas personas que, si le damos la vuelta y llegado hasta este punto, seguro que tú ya te has dado cuenta de que nuestra intención es que te pongas en el lugar de lo que sienten las personas LGBT cuando se les hacen estas preguntas sobre la homosexualidad, sobre la bisexualidad, incluso sobre la transexualidad, para que sientas eso de, me están haciendo sentir raro, me están haciendo preguntas que hacen que parezca que lo mío es lo extraño, que hay que cambiarlo o revisarlo. Hasta este punto, lo habitual es que la gente, cuando dice que es homosexual o bisexual, hay alguien que le dice, ¿y se lo has contado a tu familia? Y mucha gente en ese lugar nos dice, pero ¿y qué necesidad hay de que lo cuente? Y aquí
lo que decimos desde Arcoíris es que es muy importante que sintamos también la libertad de compartir con nuestras familias, porque si yo a mi familia le cuento todas las cosas que son importantes para mí, ¿por qué esto no se lo estoy contando? Claro, una persona heterosexual dirá, es que yo no le cuento si soy heterosexual. Bueno, no es que no se lo cuente, es que no le dices con esa palabra heterosexual que eres heterosexual, pero se lo dices de otra manera, porque si eres un chico y le presentas a tu novia, le estás diciendo que te gustan las chicas, o al menos ese es el mensaje que recibe, porque lo mismo en realidad eres bisexual y también te gustan los chicos, pero esa parte no se la estás diciendo. ¿Por qué es importante el hablar con las familias de esto? Porque nos da la sensación de seguridad, esa es la sensación que tenemos que tener en la familia, la sensación de que podemos ser nosotros mismos y de que hay alguien que nos protege. Y ahí es importante que tú reflexiones sobre tu propia familia. Es decir, ¿tú crees que tu familia llevaría bien el tema si tú le dijeras que eres gay, lesbiana, bi, trans, asexual, cualquiera de las etiquetas que hemos visto? La mayoría de la gente levanta la mano cuando lo pregunto, pero mucha menos de la gente que levanta la mano diciendo que aceptarían a su amigo si fueran gay o lesbiana o bi. ¿Por qué ocurre que hay menos gente confiando en sus familias? Pues porque las familias son del siglo pasado. Porque es que las familias, las personas que hemos formado familias en este siglo, que crecimos en el siglo pasado, crecimos en una sociedad donde la homosexualidad, la bisexualidad, toda la diversidad sexual, incluso la transexualidad, se castigaba con la cárcel. Te podían meter en la cárcel por decir que eras cualquiera de estas cosas, o por tener pareja del mismo sexo, o por vestirte con ropa del sexo que la policía no estimaba que era del tuyo. Podían meterte en la cárcel, pero es más, es que el siglo pasado también podían llegar a decirte que eras un enfermo mental, porque la homosexualidad y toda la diversidad sexual se incluía en la lista de enfermedades mentales hasta el año 90. Entonces, si te das cuenta, si nos decían que era algo malo porque nos metían en la cárcel, si además nos decían que era algo chungo porque era una enfermedad que entonces, bueno, se podría haber curado, la cuestión está en que no es algo que haya que curar, que es como si alguien tiene los ojos verdes. Pues llegaba el tercer punto que era clave, que es que nos decían que era algo hasta antinatural. Y la cuestión está en que hoy en día sabemos que es completamente natural, porque hay montones de especies animales donde también se da. Hay especies de pájaros, por ejemplo, que eligen su pareja de por vida, y un porcentaje de esas especies, como por ejemplo en los albatros, dentro de esa especie un porcentaje de las parejas eligen parejas del mismo sexo, y son dos hembras que viven toda la vida juntas, y también hay parejas de machos y por supuesto parejas de macho y hembra. Entonces, es muy importante que seamos capaces de hablar con otras personas de las cosas que son importantes, como quién me gusta o qué personas me atraen, porque si no, si mantenemos los secretos, si guardamos secretos, eso implica una carga emocional que luego nos hace sentir infelices. Hola de nuevo. Pues ahora te propongo que veas un vídeo musical de un grupo francés que canta en inglés y que tienen un videoclip muy interesante para trabajar precisamente estos temas de diversidad sexual. Te voy a proponer que lo veas. Aquí en el vídeo vas a poder encontrar en la descripción el link para pulsar, el enlace. Lo importante es que mientras que lo ves, vayas fijándote en la respuesta o la reacción de algunos de los personajes que hay. Así que te voy a proponer que elijas. Puedes elegir fijarte en el padre, en la madre, en la profe, en la personita peque protagonista o en la gente que está en la calle, terceras personas que están en la calle. Así que elige cualquiera de esos papeles y cuando empieces el vídeo, céntrate en fijarte en cómo reacciona esa persona. Y después del vídeo, vamos a comentarlo. Bueno, ¿qué te ha parecido el vídeo? A mí la verdad es que me encantó el vídeo, sobre todo el final. Ver cómo las personas podemos cambiar, podemos darnos cuenta de los bloqueos que tenemos, de las cosas a las que nos aferramos y sobre todo ver las cosas bonitas que hay en nuestra vida. Ese padre que es capaz de dejar atrás esos prejuicios y hacer eso de ponerse un vestido para que su peque se sienta acompañado y que se sienta bien. Bueno, vamos a ir revisando los diferentes personajes. Para empezar, yo me centro cuando empiezo en el de la madre, porque para mí la madre
es un personaje clave, es el personaje que quiere acompañar, que es como, tiene amor incondicional por ese peque y quiere pues que se sienta bien y está ahí como aceptando lo que le está pasando a la personita, las cosas que pide, los juegos que pide, las cosas que quiere hacer. Sin embargo, la madre, aunque tiene esa actitud súper positiva hacia su peque, tiene algo que le hace daño y es que no acepta que el resto del mundo no tenga la misma actitud y se cabrea con su pareja y se cabrea con la profesora y se cabrea con las cosas que hay alrededor. Y esto es una cuestión clave porque precisamente si queremos a nuestro hijo o a nuestra hija hacer que se sientan bien, facilitarles que se sientan bien, tenemos que nosotros sentirnos bien. Y para sentirnos bien tenemos que aceptar lo que ocurre alrededor. Que no quiere decir que no podamos hacer cosas para cambiar lo que ocurre alrededor, para mejorarlo. Pero cuando está ocurriendo tenemos que aceptarlo. Y tenemos que aceptar que va a haber profes que lo mismo no entienden las cosas porque, bueno, pues no hayan tenido la formación o porque no se sientan el apoyo de su equipo directivo o por lo que sea. O también que vamos a tener parejas que lo mismo no entienden la vida de la misma manera o no tienen la misma capacidad en ese momento desarrollada de sentir ese amor incondicional por su hijo, por su hija. Tenemos que aceptarlo para sentirnos bien porque es la manera de que podamos acompañar a nuestro peque con mucha más energía, con mucha más alegría, porque de hecho las emociones que sintamos es lo que de verdad nuestro peque va a aprender, va a interiorizar. Si yo vivo con una madre que está bien, que se siente feliz, que se conecta con su felicidad, es probable que a mí me resulte más fácil aceptar mi vida, aceptar mis cuestiones y además que no me derrumbe cuando el entorno me diga cosas desagradables, feas o me rechace. Así que, bueno, primer papel, el de la madre, fundamental, tener ese amor incondicional por los peques y además aceptar que en la vida van a pasar cosas que no nos gustan. Vamos ahora a la profe. Esa profe que, bueno, de primera hace de nuevo algo que está bien, que cuando hay alguien que se está metiendo con otra persona, la profe para esa situación. Es decir, coge a ese chavalillo que se está burlando y le vuelve la cabeza para parar pues esa agresión que está viendo a nivel no es físico, pero sí es moral, porque se están burlando de la personita. Pero ¿qué es lo que podría hacer más la profe que no hace? Seguramente pues, eso, por falta de formación o de experiencia o de práctica. Y es que en ese momento que ha parado la agresión, es el momento de la educación y la enseñanza sobre ese tema. Es el momento de parar y mostrar apoyo a quien ha sufrido la agresión para decirle, tienes mi apoyo como profe, pues darle una caricia, simplemente sonreírle y aprovechar para preguntar a quien ha agredido ¿por qué haces eso? ¿Qué te ocurre? Porque seguramente la persona que está agrediendo es que a ella también le han hecho algo en su infancia. Es decir, ese chico que se está burlando de la personita que es nuestra protagonista en este vídeo, seguramente es que alguien de su entorno alguna vez se ha burlado de él. Alguna vez le han dicho cosas desagradables, porque a casi todos los niños nos lo han hecho, y de hecho luego lo hacemos. Entonces hay que pensar, si esta personita está haciendo algo, no es solo que yo quiera parar esa agresión para continuar la clase. No, es que como educador, como educadora, tengo una oportunidad para enseñar ahí valores de convivencia que me van a venir bien para poder seguir dando la clase en días posteriores y que no se repitan situaciones similares en que alguien se mete con otra persona porque tiene heridas emocionales, porque ese chavalillo que se está metiendo seguramente quiere llamar la atención, no se siente seguro con su propia identidad o simplemente quiere hacerse el machote delante de sus otros amigos de clase, quiere ser el protagonista. Así que ahí tenemos que hacer un trabajo y plantearle a la personita por qué haces eso, no es necesario y no estás ganando nada. Es más, estás perdiendo cosas. Estás perdiendo la posibilidad de llevarte bien con esta persona, estás perdiendo la posibilidad de sentirte en calma y bien con lo que hay, con aceptando la diferencia de los demás. En este vídeo, que se rodó en Francia, la profe está reaccionando seguramente en función de la legalidad que hay en el país, que no tiene nada que ver con lo que hay en Andalucía desde hace ya varios años. En Andalucía tenemos leyes que nos dicen que tenemos que aceptar la identidad de género de las personas. Es más, que tenemos que acompañarles, que tenemos que sensibilizar al resto de la comunidad educativa, tanto a las familias como al resto de alumnado y profesorado, sobre qué significa eso. Y tenemos que sensibilizarles para que acepten y traten a esa persona con el género que está sintiendo. Entonces, si esa personita se siente niña, pues tendremos que usar el nombre que nos pida y usar los pronombres femeninos.
Pues claro, en una región como Andalucía, donde la ley ya dice eso, pues una profesora o un profesor que se encuentre en esta situación tiene que activar un protocolo. Tiene que activar el protocolo de identidad de género. En Andalucía tenemos el protocolo de identidad de género, entonces la profesora, cuando se encuentra en esta situación, tiene que activar ese protocolo y bueno, poner en marcha todas esas medidas para que la personita se sienta acompañada, se sienta respaldada y bueno, evitar esos conflictos que pueden darse en clase. Si en ese momento esa profesora del vídeo en su país no existen esas leyes y no hay un protocolo, pues claro, ella entiende que lo que está ocurriendo es que esa personita es la que está interrumpiendo la dinámica de la clase porque está siendo diferente, porque se ha puesto un vestido cuando tendría que estar por las normas sociales con un pantalón, en vez de darse cuenta de, bueno, es que la personita nos está dando una señal de que quiere que le llamemos con el otro nombre, quiere que le identifiquemos con los otros pronombres y es precisamente una oportunidad para hacer ese cambio. Revisemos ahora al personaje principal. Esa personita que tendrá 6, 7 años, que está en el cole, que, bueno, como hemos visto en el vídeo, pues va un día al cole con un vestidito. Y cómo, bueno, ve la reacción de la gente y cómo ve que incluso su padre se cabrea y cómo se burla por lo que ha hecho. Y fíjate que aunque hay mucha tensión alrededor, esta personita está básicamente feliz. Incluso en esos momentos en que se burla, está siendo capaz de, bueno, pues que no le afecte mucho, porque en realidad cuando se pone el vestidito, claramente se está sintiendo súper a gusto, súper en conexión con quien es de verdad. Y por eso pues es más fácil hacer que le resbale las opiniones de los demás, los criterios diferentes, incluso las agresiones, ya sean verbales, morales, de cualquier tipo. El caso es que, claro, eso lo podemos sostener durante un tiempo, pero cuando estamos en la infancia, cuando somos peques, es fundamental sentir la protección, sentir seguridad. Y si, claro, todo nuestro entorno nos empieza a agredir, pues llegaría un momento en que pensaríamos que es que somos nosotros quienes tenemos un problema. En cambio, este personajito en la pantalla, bueno, no tiene ese problema porque sí que tiene el apoyo de su madre. Por eso es tan importante tener el apoyo de alguien de la familia. Cuando empezamos a mostrar lo que tenemos dentro, que es diferente del mundo, y todas las personas tenemos algo dentro que nos hace especiales. Y esta persona, con el tiempo, será capaz de expresar exactamente lo que quiere. Pero es muy importante que entendamos que como familia podemos facilitar ese trabajo, porque las personitas, como este personaje que vamos a suponer que es trans, es decir, le vemos en el vídeo cómo se siente mucho mejor cuando se pone ropa que tradicionalmente asociamos a las chicas, y bueno, eso es como lo que le apasiona hacer. Bueno, suponemos que es trans, tal vez no es trans, tal vez simplemente está jugando. Eso hay que tenerlo en cuenta porque que un niño se ponga ropa que decimos de niña, pues puede ser simplemente un juego, puede ser pues, una fase en la que hace eso. Pero claro, para eso estamos las personas adultas, para indagar, preguntar, observar. Y podemos hacer preguntas tan claras directamente a nuestro hijo, a nuestras hijas, como ¿tú cómo te sientes? ¿Tú te sientes niño? ¿Te sientes niña? ¿Qué te sientes? ¿Te sientes las dos cosas? ¿No te sientes ninguna? Podemos abrir muchas preguntas para que la personita vea que estamos dispuestas a escuchar como padres, como madres. Y ahí nos vamos a llevar sorpresas porque nos van a decir lo que están pensando, lo que están sintiendo. Y entonces podremos saber con claridad qué es lo que está pasando. En vez de suponer, bueno, mi niño está haciendo cosas raras, pero no sé si será trans o no será trans. Bueno, vamos a preguntarle, ¿y qué quiere? Y cuando vemos que está haciendo esas cosas, le podemos preguntar, ¿a ti te gusta tu nombre? ¿O prefieres otro nombre? Y nos podemos llevar la sorpresa de que nos diga, pues sí, quiero otro nombre. Y bueno, de hecho, esto del nombre es como una de las claves casi definitivas para saber si realmente una persona es trans, porque de hecho yo hice esa prueba con mi hijo porque hubo un momento en que empezó a querer jugar con diferentes tipos de ropa, porque teníamos mucha ropa en casa de diferentes amigas y amigos que iban a venderla en un mercadillo, y entonces hubo un día que cuando él llegó de clase del cole le dije, métete en esa habitación y mira a ver si hay alguna ropa que te guste, y salió vestido completamente con ropa ahí, con un vestidito súper ceñido y con unos tacones puestos. Y claro, yo le miré y me quedé sorprendido. Y le dije, estás muy guapo. Y él siguió dando vueltas con esa ropa y después de comer, bueno, de hecho preguntó, ¿me puedo quedar de esta ropa para comer? Y dije, vale, si no la mancha,
porque yo suponía que no iba a ser para quedársela, ¿eh? Claro, en mi mente esa ropa no es del niño. Y después de comer me pidió que si se la podía quedar para hacer los deberes. Y dije, vale. Y entonces cuando él estaba haciendo los deberes yo pensé, ¿será esto una señal? Porque es verdad que como en casa tenemos esa flexibilidad con que pues, la gente en general puede hacer lo que quiera, ya sea tradicionalmente de niño o de niña, que la gente haga lo que realmente quiera, pues él es verdad que había hecho muchas cosas que alguna gente podría decir, eso es de niña. Bueno, pues hablé con una amiga orientadora que es experta en estos temas, con Celia, y le pregunté, bueno, ¿qué puedo hacer para acompañarle en este proceso si es que realmente lo mismo es trans? Y entonces me dijo, pues haz una prueba con el nombre. Tú pregúntale, dile, no como una pregunta sino como un juego, dile, vamos a jugar a cambiarnos el nombre. Y entonces yo voy a elegir un nombre de mujer y tú puedes elegir un nombre de chica. ¿Qué nombre elegirías? Entonces yo hice la prueba con él eligió un nombre de chica, yo elegí un nombre de mujer y le dije, durante un rato vamos a estar jugando a llamarnos con esos nombres y en el momento que ella no quiera jugar, pues me lo dice. Bueno, pues empezamos a jugar. Al poco rato, él me dijo, papá, ya no quiero jugar más a esto, no me llames más con este nombre de niña. Claro, evidentemente no se estaba sintiendo completamente a gusto porque sí que se siente niño. En cambio, una persona transexual con la que hagamos este juego, cuando vea la primera oportunidad que hay de que su padre o de que su madre le hable con el género y con el nombre que quiere, se va a aferrar a eso y no va a querer dejar de jugar. Y cuando tú le digas, bueno, dejamos ya de jugar, va a decir, no, vamos a seguir así, porque es lo que en el fondo desea, que es que le llamemos, pues, con un nombre de chica, en este caso, si es que creíamos que era un chico, por los genitales con los que había nacido, y que le hablemos con los pronombres en femenino. Bueno, después de hablar del personajillo, que en realidad, si hemos supuesto que es trans, en realidad es una niña, vamos a hablar de la gente que hay en el entorno, en la calle, la gente con la que se cruza. En el vídeo, la gente con la que se cruza, bueno, alguna gente sonríe cuando le ve con el vestido o y el padre tirando ahí todo nervioso, tirando para que no dure mucho, como la gente sonríe. Hay otra gente que hace como burla, hay una gente que incluso mira con asco. Y bueno, son las reacciones típicas que podemos tener, no solo ante este tema, sino ante cualquier tema. De hecho, responden a las emociones que está sintiendo esa gente. La gente que siente rechazo muestra asco. La gente que le parece divertido muestra eso, sonríe, muestra la alegría de hay algo divertido. La gente que incluso se enfada muestra esa cara seria y cabrea. ¿Por qué? Porque están sintiendo eso, porque eso les está poniendo en duda y está confrontando sus propios prejuicios sobre el género. Y claro, si yo soy una persona antigua que pienso que los niños tienen que llevar pantalones y veo un niño que tiene falda, eso me va a fastidiar a mí, me va a fastidiar porque eso me va a poner en duda incluso mi propia identidad, que es lo que yo estoy haciendo, porque yo me pongo, y claro, como yo no voy a querer entrar en dudarme a mí mismo, lo que voy a hacer es proyectar hacia afuera y enfadarme con esa persona, con la situación y ser incluso agresivo con la persona que está mostrando diferencias. La clave está en que las personas podemos tener mucha influencia con los gestos que hacemos, con las palabras, con las actitudes, en cómo se sienten las demás personas. Aunque, en cualquier caso, las emociones que tenemos cada persona son nuestras. Pero claro, si estamos hablando de una personita que está en su desarrollo, está en el desarrollo de su personalidad, de hecho su cerebro, pues hasta los 7, 8 años todavía no están las estructuras completamente formadas. Y luego seguirá formándose más, incorporando cosas y aprendizajes, pero hasta los 7 u 8 años somos súper permeables, nos afecta mucho lo que nos digan los demás. Si estamos sintiendo emociones negativas de los demás, como los demás nos miran con rabia, con asco, vamos a interpretar en esa etapa que eso tiene que ver con nosotros, que nosotros somos los que estamos generando ese asco y esa rabia. Aunque en verdad, ese asco y esa rabia la están sintiendo y produciendo las personas por sus propios prejuicios. Así que es muy importante que entendamos que, aunque cada cual es dueño de sus emociones, tenemos una responsabilidad en no proyectar las nuestras y que le afecten a las personas que son más vulnerables, bueno, pues por su etapa de crecimiento o porque todavía tienen una baja autoestima. Así que por eso es muy importante que controlemos las palabras que decimos, los insultos, que no digamos cosas agresivas y que simplemente que aceptemos que la gente es como es, no tenemos por qué mirarle con malas caras, porque de hecho siempre va a haber gente que va a ser diferente a cómo somos cada cual. El último personaje en el que nos vamos a fijar va a ser en el padre, que es de quien empezamos hablando. El padre es clave y en estos temas de transexualidad es fundamental
porque, bueno, es que a los hombres nos han enseñado a no tener mucha empatía. Nos han enseñado a aparentar ser fuertes y valientes, pero estas cosas nos tocan la moral, porque claro, si yo he pensado que tengo un niño y que además estoy incluso intentando educarlo como un machote, porque es lo que han hecho conmigo, cuando de repente me doy cuenta de que lo que tengo no es un niño, sino una niña, eso puede hacer que incluso se me encienda la rabia, porque de repente he perdido a mi niño. ¿Dónde está mi niño en el que yo estaba proyectando mi educación machista? Y ahora, de repente, eso me pone en duda a mí cuáles son mis límites, mis prejuicios. Y muchos padres, de hecho, en estas situaciones con niñas que han nacido con pene, en esos casos en los que los padres lo llevan peor. Y algunos padres incluso, bueno, acaban peleándose con las madres porque las madres tienen una actitud mucho más comprensiva y el resultado a veces incluso que la familia se separa. Porque el padre no es capaz de cambiar él, como sí es capaz de cambiar este hombre en el vídeo, de darse cuenta de qué tonterías tengo en la cabeza, cómo puedo anteponer mi imagen de macho a la felicidad de mi hijo. Y esto es algo clave que tenemos que tener en la familia. La felicidad de mi hijo tiene que ser clave porque además con su felicidad la mía es mucho más fácil, porque además mi hijo, y para eso normalmente vienen los hijos y las hijas a nuestra familia, vienen para enseñarnos cosas, para ayudarnos a avanzar, para ver qué cosas no hemos aprendido hasta ahora en el viaje. Y por eso los niños y las niñas suelen ser un reto, porque nos muestran las cosas en las que todavía no hemos crecido lo suficiente, aunque seamos personas adultas. Así que este padre en el vídeo, aunque le cuesta, decide en esa imagen donde ve a otro padre jugando con un niño al baloncesto, se da cuenta de que es que va a perder un hijo, pero es que se va a quedar completamente sin esa conexión. ¿Y qué necesidad hay de que sea jugando a ese deporte o haciendo cosas concretas que parezcan de niños, si en realidad lo importante es la conexión con la personita que ha venido a través de él y de su pareja? Pues, ¿qué tal si le acompañamos a la personita con lo que le gusta? Y entonces, a mí me parece una imagen pues como muy valiente, y de verdad valiente, el que el padre sea capaz de ponerse esa falda al final del vídeo, independientemente de lo que los demás puedan pensar. Y esta es la clave con lo de lo que los demás puedan pensar y cómo importa lo que los demás hacen. Después de haber revisado el vídeo de Holy Seeds, de The Light, este vídeo musical, y de haberlo analizado, ahora te voy a proponer que veas lo que hacemos en los colegios. Te voy a proponer que veas y que escuches qué cosas les decimos a los niños y a las niñas en quinto y en sexto de primaria, también en primero de la ESO. Es un taller que hacemos que tiene que ver con la inteligencia emocional y por eso nos parece súper importante que esto como familia lo veáis, para que entendáis cómo funciona esto de las emociones y podáis luego pues explicárselo a vuestros hijos, a vuestras hijas, practicarlo. Y ahí también, en ese taller, vamos a explicar, y es lo que hacemos en los coles, los conceptos sobre diversidad sexual, para que no confundáis lo que es la transexualidad con la orientación sexual, es decir, con la homosexualidad, la bisexualidad, la heterosexualidad. Hola, te doy la bienvenida a este taller de arcoíris. Para empezar, te propongo que veas un cortometraje de Pixar que se llama The Birds, los pájaros. Y cuando lo hayas visto, entonces continuaremos con este vídeo. Así que puedes pinchar en el enlace que hay en este vídeo y después continuar reproduciendo el vídeo. ¿Qué te ha parecido el vídeo? ¿Lo habías visto ya? Bueno, mucha gente lo ha visto porque de hecho este vídeo lo sacaron en la película Monstruos S.A. y lo ponían en los cines y de hecho se ha difundido por muchos lugares. Para mí es importante poner este vídeo porque me recuerda como profe lo que ocurre muchas veces en la clase. Si te fijas en el vídeo, el pajarito grande llega a un sitio donde hay muchos pajaritos chiquititos encima de un hilo, de un cable de la electricidad o del teléfono, y los pajaritos chiquititos antes de que llegue el grande están un poco nerviosos porque no quieren que se ponga uno al lado del otro, se pican entre sí, pero cuando llega el grande, de repente ya dejan de molestarse entre ellos y entre ellas, pues no sabemos su género, y miran al grande, al pájaro grande que se ha puesto en el poste, y ahora lo miran y comienzan a burlarse de él, a imitarlo por sus plumas, por su tamaño, y se ríen. Y entonces ahora los pajaritos pequeñitos que entre ellos estaban picándose
de repente ahora son como súper amigos para criticar al otro y meterse con el otro. Pero el otro, ¿qué es lo que quiere en realidad el otro? Porque el otro, aunque se están metiendo con él vuela hasta el centro del cable y se pone en medio. Porque en realidad él lo que quiere es tener amistades, disfrutar, divertirse. Y bueno, pues no le está molestando que estén haciendo burlas, se lo está tomando bien. Y llega un momento en que se baja el cable y de repente empiezan incluso a picarle los piececitos para que suelte el cable y se caiga. Y ahí es donde se dan cuenta de que quienes están agrediendo al grande, porque le están picando, pues van a ser quienes van a salir perdiendo, porque al final acaban lanzados hacia arriba y el grande ya estaba en el suelo, así que no se hace daño. Y los que salen lanzados al final salen desplumados y caen al suelo como avergonzados, ahí se tapan y el grande se ríe, pero tampoco se ríe con maldad, se ríe porque es gracioso ver a los pajaritos estos que caen después de haber estado siendo tan malos con él. A mí esto me recuerda muchas veces los colegios, los institutos, cuando entro en una clase. Cuando entro en una clase, pues muchas veces hay chicos, chicas, picándose. Gente que se está picando, pues en realidad, ¿por qué la gente se pica? ¿Por qué la gente se mete con otro? ¿Por qué hacemos eso? Cuando tú lo haces, ¿qué te está pasando a ti? Yo tengo claro que cuando las personas nos metemos con otras es porque no estamos bien. Porque cuando estamos súper felices, cuando estamos bien con nosotras mismas, no sentimos la necesidad de meternos con nadie, ni de criticarles, ni de cotillear. Al contrario, lo que nos apetece es, bueno, disfrutar de las cosas, incluso compartirlas con otras personas e incluso ayudar a otras personas que puedan necesitar ayuda. Por tanto, cada vez que alguien hace algo que es chungo contra otra persona, en realidad es porque tiene un problema dentro, porque o está aburrida, o no se gusta a sí misma, o está cabreada con algo. ¿Y por qué le pasa esas cosas? Pues seguramente porque cuando ella era más pequeña, alguien también le hizo esas cosas. Alguien se metió con ella. Piénsalo. A ver, ¿tú alguna vez te has metido con alguien? ¿Alguna vez has insultado a alguien? ¿Alguna vez le has pegado a alguien? Incluso contando incluso una colleja o un empujón. Seguro que sí, que es que prácticamente en nuestra cultura casi todo el mundo ha hecho esas cosas. Pero ahora vamos a darle la vuelta. ¿A ti te lo ha hecho alguien alguna vez? Es decir, ¿alguien te ha empujado a ti? ¿Alguien te ha pegado? ¿Alguien te ha insultado? Lo más probable es que sí. Y ahora, ¿quién era antes? ¿El huevo o la gallina? ¿Empezaste tú pegando e insultando o empezó la gente de tu entorno haciéndolo? Pues si somos conscientes de cómo llegamos los seres humanos a la vida, está claro que primero fue otra persona, porque cuando nacemos somos bebés, que es que apenas lo que hacemos es llorar, reír, comer, dormir. Y en ese proceso es cuando nos vamos encontrando con personas que nos hacen cosas que nos agradan, y ahí es cuando reímos, sonreímos, y cosas que nos desagradan. Pues que alguien nos pinche, o nosotras mismas de repente nos caemos, nos hacemos daño, y empezamos a tener experiencias de todo tipo, experiencias que nos sientan bien y otras experiencias que nos hacen sentir miedo, que nos hacen sentir rabia. Y con el tiempo, esas personas que nos han picado, que nos han hecho daño, que esas emociones que hemos tenido, como hemos aprendido que en el entorno es habitual que haya personas que se metan con otras, que piquen, que hagan daño, pues empezamos a imitarlo y a hacerlo también. Entonces, ¿cuál es la manera de evitar que esas cosas sigan pasando en mi vida? Es decir, que la gente se siga metiendo conmigo. Pues para empezar, romper el círculo, dejar de hacérselo yo a otras personas, dejar de estar metiéndome en esa energía, en esa forma de comportarme en la que parece que ocupo mi tiempo metiéndome con otras personas. Cuando empiezo a dejar de hacer esas cosas, es probable que los demás tampoco tengan tanto interés en meterse conmigo, porque, a ver, si yo estoy tranquilamente en el patio y estoy jugando con mis amigas, con mis amigos, me lo estoy pasando súper bien en el recreo, y ahora imagínate, estoy jugando a lo que más me gusta, o estoy con un aparato electrónico que me han dejado que me encanta, lo que sea, estoy súper disfrutando, y entonces llega alguien y me insulta y me dice, tú eres tonto, o me empuja. En ese momento yo tengo la opción de decidir qué hago con esto, porque ¿qué es lo que está buscando la otra persona cuando me dice tonto o cuando me empuja? Lo que está buscando es pelea, lo que está buscando es conflicto. Entonces, si yo dejo de estar haciendo lo que me hace disfrutar, lo que me hace estar bien, y pongo mi atención a atenderle a él para meterme con él, ¿quién ha ganado? Su rabia, su miedo, lo que a él le está haciendo hacer esas cosas. Entonces,
¿Cuál es la respuesta inteligente cuando alguien se acerca para fastidiarme? Porque él no está bien, porque seguramente a él se lo han hecho antes, porque no está feliz con su vida, porque no se está divirtiendo, porque todavía no tiene amigos, por lo que sea, ni amigas. Pues lo más inteligente es no entrar en la pelea. Lo mismo si conviene que le atienda, porque lo mismo necesita que alguien le diga, eso no hay que hacerlo. O lo mismo no, lo mismo lo que tengo que hacer directamente, si no me ha molestado mucho, si no es muy grave lo que ha hecho, si me ha dicho tonto, bueno, pues como si me dices piedra o si me dices pizarra. Si yo quiero seguir feliz, puedo seguir jugando con mis amistades, puedo seguir haciendo lo que tengo que hacer. Pero hasta aquí, cuando esto lo digo, en el cole hay muchas personas que dicen, pero eso cómo hacer, si me pegan yo tengo que contestar. Pues ese es el aprendizaje que nos ha hecho la cultura y la sociedad, que esa es la respuesta normal, la que parece que todo el mundo tendría que hacer. Si me pegan, pegar. Si me insultan, insultar. Porque nadie nos ha explicado que cuando hacemos eso, dejamos de ser felices e empezamos a conectarnos con nuestros conflictos y con el conflicto de la otra persona. Pero bueno, volvamos a los pajaritos. El pajarito grande es precisamente un ser, un individuo que ha aprendido a hacer eso en su vida. Que aunque se metan con él, se burlen, se rían, es capaz de seguir feliz. Es incluso capaz de seguir queriendo tener amistades, jugar con esos pajarillos que están un poco cabreadillos. Él no sufre porque los demás estén sufriendo y estén cabreados. Pero ahora, vamos a centrarnos en los pajarillos chiquitillos. Porque, ¿qué es lo que le hace meterse con el grande? Y aquí cuando pregunto esto, siempre hay alguien que dice, hombre, pues se meten porque les dan a miedo, porque es grande, porque es diferente, porque es raro. Y esa es una clave muy importante, porque los seres humanos, como animales que somos, porque biológicamente venimos del reino animal, tenemos emociones que nos hacen sentir miedo, y esa es la emoción más básica, el miedo, cuando vemos situaciones que antes no hemos experimentado. ¿Y el miedo es algo malo? Pues no, si es que el miedo de hecho es el que nos ha hecho sobrevivir durante miles de años como animales, cuando vivíamos en el campo, en la selva, en entornos donde nos podía atacar un tigre. Figúrate, si tú estabas tranquilo sentado comiéndote una frutita en el bosque y llegaba un tigre, si tú no hubieras tenido miedo, habrías seguido comiendo la frutita, lo mismo viene el tigre y te come. Y entonces no habríamos sobrevivido si no hubiéramos tenido miedo. Pero gracias a cómo funciona nuestro cerebro, a la parte más antigua de nuestro cerebro, somos capaces de sentir miedo para ver que tal vez ahí hay un peligro. Entonces viene el tigre, siento el miedo y ahora decido, ¿qué hago? Pues puedo, tres opciones, salir corriendo, lejos del tigre, o salir corriendo hacia el tigre y darle un palo, darle un golpe, es como la respuesta de, o ataco a quien parece que es mi peligro, o me voy corriendo del peligro, o me quedo quieto, que es lo que hacen las avestruces, me quedo quieto, meto la cabeza debajo de las alas, debajo de la tierra, y a ver si el peligro pasa. Pues en función de los peligros, cada una de esas opciones es muy inteligente, porque efectivamente hay momentos en que es mejor quedarse quieto, porque así el peligro va a pasar. Hay momentos que es mejor salir corriendo y esconderse en otro sitio, porque si no te van a pillar, y hay momentos que es mejor ir hacia el peligro para enfrentarlo. Lo mismo no para golpearle, pero lo mismo para que vea que es que yo no tengo miedo, que ya está, que he visto que no me puede hacer nada. Pero de todas maneras, todas estas respuestas en nuestro organismo suelen ser automáticas, porque las hemos aprendido y salen de nuestra naturaleza biológica. Volvamos a los pajaritos entonces. Los pajaritos, ellos están un poco cabreados entre ellos, se están picando, porque no quieren que haya nadie al lado puesto en el cable. Y entonces, cuando llega el grande, sienten esa cosa que da la diferencia. Como hay algo diferente, sienten un poquito de miedo y lo que empiezan a hacer es ese mecanismo de me voy a meter con lo que está ahí. Es como me voy a enfrentar, me voy a reír de él, pero no yo solo, con mis amiguitos, que es lo que pasa muchas veces en los centros educativos. Cuando alguien se mete con otra persona que es diferente, no lo hace solo. Busca a otros porque en realidad está sintiendo miedo. Está sintiendo miedo a la diferencia y siente que el miedo no es tan grande si busca a otros cómplices para meterse con el otro. Y ahora, cuando se están metiendo con él, ese mecanismo es automático. Es decir, no están calmándose y pensando, pero ¿y nosotros por qué tenemos que meternos con nadie? Si podríamos tener un amigo nuevo, si nos apetece. ¿Y por qué no lo están haciendo? Porque ellos ya estaban mal de antes, porque se estaban picando entre sí. Entonces, a ver, ¿qué podemos hacer? Cuando empezamos a sentir miedo o incluso rabia porque pues se me ha puesto uno al lado y me ha picado.
¿Qué podemos hacer para calmarnos? Y entonces que la decisión que tomemos a continuación sea la que mejor nos siente, la que mejor me siente a mí, la que mejor le siente al otro pajarillo. Es decir, ¿qué puedo hacer para que sea una decisión inteligente y no sea una respuesta automática como si yo fuese pues, un animalillo que no es capaz de usar el cerebro humano con toda su potencia y todo su poder? Pues una de las técnicas es súper fácil y es la que os voy a enseñar ahora mismo. Levanta la mano izquierda. Te voy a pedir que la mano izquierda la pongas a la altura del corazón, sobre el corazón, que es pues donde está el pecho. Aquí colocamos la mano izquierda. Vamos a ver si eres capaz de sentir los latidos de tu corazón. Vamos a quedarnos unos momentos en silencio, a ver si los notas. ¿Los notas? Hay gente que los nota, hay gente que no. Para que sea más probable que los notes, vamos a introducir algo más, y es controlar la respiración. Te voy a proponer que respires en 4 fases. En la primera, inspiramos durante unos segundos, metemos el aire. En la segunda nos quedamos quietos, quietas, con los pulmones quietos con el aire dentro, sin meter aire ni sacar, unos segundos más. Después vamos a echarlo durante otros segundos y finalmente nos quedamos con los pulmones vacíos, otros segundos ahí parados. Pues venga, vamos a hacer eso. Inspiramos. Mantenemos. Expulsamos. Mantenemos sin aire dentro. Y ahora vamos a volver a hacerlo, pero no voy a decir nada, solo lo voy a hacer, tú lo vas a hacer también, y lo que quiero es que te centres en sentir los latidos de tu corazón. Hasta aquí. Es probable que hayas notado más los latidos del corazón cuando estás quieto, es decir, cuando no estás ni metiendo aire ni sacando aire, porque en ese momento, al estar los pulmones tranquilos, pues es más fácil notar otros movimientos, como los del corazón. La historia es que seguramente notarás que después de haber hecho esto, si lo has hecho como te he propuesto, te sientes con mucha más calma, mucha más tranquilidad. Y esto tiene su explicación científica. Es que cuando notamos los latidos del corazón tranquilos y vamos calmando la respiración, al dejar una fase en la que estamos sin respirar y respirando despacito, eso le da un mensaje a la parte antigua del cerebro, a la parte reptiliana, a la parte que se llama la amígdala, y le dice que esa es la parte que gestiona el miedo, la que está pendiente de si hay tigre o no hay tigre. Y entonces en ese momento, cuando el latido del corazón y la respiración tranquila le dicen a la amígdala, estamos bien, la amígdala dice, pues entonces no habrá ningún tigre cerca. Así que le devuelvo el control a la parte frontal del cerebro, al neocórtex, a la parte más humana. Y a partir de ahí puedo tomar decisiones con tranquilidad. Si esos pajarillos, los del vídeo, cuando están peleándose entre ellos, se dan cuenta de que se están poniendo nerviosos y en ese momento dicen, yo no quiero estar nervioso, porque a mí que más me da que hay otro pajarillo aquí al lado. Y entonces se ponen la mano en el pecho y respirasen, en ese momento se calmarían y cuando llega el pájaro grande no estarían nerviosos y su respuesta sería mucho más tranquila. Y entonces dirían, ¿me apetece o no me apetece tener un amigo así grandote? Venga, me apetece. Y entonces lo mismo, pues se pondrían a jugar con él, en vez de a criticarlo y a cotillear. Eso es exactamente lo que proponemos que haga la gente en los colegios.